El 8 de septiembre de 2025 se cumplen 100 años del desembarco de Alhucemas, la primera operación anfibia moderna de la historia. Una maniobra audaz en la que España sorprendió al mundo, combinando barcos, aviones y tropas en un mismo ataque. Fue el día en que la bahía del Rif se convirtió en escenario de un combate decisivo. Pero aquel desembarco no surgió de la nada. Fue la respuesta al desastre de Anual, una de las derrotas más traumáticas de la historia militar española. Miguel Primo de Rivera, al frente de la dictadura, buscaba una victoria capaz de cerrar aquella herida y devolver prestigio al país. Así nació el plan que cambiaría la guerra en Marruecos y la historia militar mundial. El Rif, en el norte de Marruecos, era un territorio abrupto y montañoso, con barrancos, gargantas y aldeas fortificadas, que convertían cada avance en un desafío. Allí emergió la figura de Abd el-Krim, un líder carismático y estratega implacable, que en 1923 proclamó la República del Rif. Bajo su mando, las kabilas rifeñas organizaron un ejército disciplinado, armado en parte con material capturado y habituado a moverse por la geografía hostil como pez en el agua. El golpe más duro lo había sufrido España en 1921, con el llamado desastre de Anual. Más de 10.000 soldados fueron aniquilados en una retirada caótica, con escenas de desesperación y heroísmo a partes iguales. Las imágenes de regulares y soldados mal equipados, cayendo en masa bajo el fuego rifeño, estremecieron al país. Fue una derrota que sacudió a la sociedad española, desató un terremoto político y dejó abierta una profunda herida en el orgullo nacional. Lejos de limitarse al Rif, la rebelión de Abd el-Krim pronto amenazó a Francia. En 1925, sus tropas cruzaron hacia el protectorado vecino, abriendo un nuevo frente y poniendo en riesgo el equilibrio colonial de todo el Magreb. Era un momento crítico. España sufría todavía la sombra del desastre, con su ejército cuestionado y el régimen de Miguel Primo de Rivera presionado para demostrar autoridad. En ese contexto, comenzó a gestarse la idea de una operación audaz, capaz de acabar con la República del Rif y devolver prestigio a la bandera española. Tras años de desgaste, España y Francia comprendieron que la única forma de derrotar a Abd el-Krim era golpear en el corazón de la República del Rif. En 1925, ambos países firmaron la cooperación militar y planearon un ataque conjunto, con España como protagonista. La idea española era audaz: un desembarco directo en la bahía de Alhucemas, hasta entonces considerada inexpugnable. El mando de la operación recayó en el propio Miguel Primo de Rivera, que dirigiría el ataque desde el acorazado Alfonso XIII. Por parte de Francia, quien fue designado para la operación fue el conocido mariscal Philippe Pétain, condecorado en la Gran Guerra. Se reunieron más de 13.000 soldados, una flota con los acorazados Alfonso XIII y Jaime I, cruceros, destructores y transportes, además de unos 160 aviones españoles y franceses. También se emplearían por primera vez carros de combate en Marruecos, los Renault FT-17 y Schneider, y un elemento novedoso: las barcazas tipo K, antiguas lanchas británicas de la Gran Guerra, adaptadas para llevar tropas directamente a la playa. Se trataba de una operación inédita. Por primera vez se coordinarían fuego naval, bombardeo aéreo, blindados y desembarco de infantería en una misma acción. Una maniobra sin precedentes que pondría a prueba al ejército español. El 8 de septiembre de 1925, la bahía de Alhucemas amaneció envuelta en humo y fuego. Desde los acorazados españoles,
comenzó un intenso bombardeo contra las posiciones rifeñas. Al mismo tiempo, los aviones españoles y franceses sobrevolaron la costa, descargando bombas y ametrallando trincheras. La bahía era un hervidero de embarcaciones. Las barcazas, empujadas por remolcadores, se lanzaron hacia la costa cargadas de infantería, artillería ligera e incluso carros de combate. Estos blindados, pioneros en un desembarco, tuvieron una eficacia limitada por el terreno pedregoso, pero su sola presencia marcaba un hito. La resistencia rifeña fue fuerte. Nidos de ametralladoras disparaban desde las alturas y la playa de la Cebadilla estaba minada, lo que obligó a redirigir parte del desembarco hacia Ixtain. Varias barcazas encallaron en los roquedos y muchos soldados tuvieron que avanzar a pie bajo el fuego enemigo. Entre los oficiales que desembarcaron estaban el general José Sanjurjo, coordinando las tropas terrestres, el general Leopoldo Saro, al frente de una de las columnas que logró tomar tierra en Ixtain, y un joven coronel de 33 años al mando de la legión, Francisco Franco. Durante la jornada se vivieron combates duros y tensos, pero el poder de fuego naval y aéreo terminó imponiéndose. Al caer la tarde, unos 8.000 soldados españoles estaban ya en tierra firme, y los rifeños se habían visto obligados a replegarse. El desembarco de Alhucemas se convirtió en una victoria decisiva, y el mundo militar observaba con asombro la audacia española, respaldada por el apoyo francés. Tras asegurar la cabeza de playa en Alhucemas, las tropas españolas y francesas avanzaron tierra adentro durante los días siguientes. Las posiciones rifeñas en el monte Malmusi y en otras alturas fueron cayendo bajo la presión combinada de infantería, artillería, blindados y aviación. La estrategia española de golpear en el corazón del Rif fue un éxito. La República del Rif quedó aislada y sin capacidad de resistencia organizada. Abd el-Krim trató de negociar, pero finalmente se rindió en mayo de 1926, entregándose a los franceses. Con su caída, terminó la Guerra del Rif, que había durado 16 años y marcado a toda una generación de españoles y rifeños. El desembarco de Alhucemas pasó a la historia como la operación que cambió el rumbo del conflicto y consolidó el dominio colonial en Marruecos. El desembarco de Alhucemas supuso la recuperación del prestigio perdido por el ejército español tras las derrotas y humillaciones de las últimas 3 décadas. El éxito tuvo también rostros propios. El general José Sanjurjo, apodado el León del Rif, emergió como el gran vencedor de la operación, y su figura alcanzó enorme reconocimiento. El coronel Francisco Franco fue ascendido poco después a general de brigada, convirtiéndose en el más joven de Europa en alcanzar ese rango. En los años 30, ambos serían partícipes de los múltiples momentos convulsos en España. La operación quedó grabada como una de las grandes victorias militares de la España contemporánea y un punto de inflexión en la historia bélica mundial del siglo XX. Un siglo después, la bahía de Alhucemas guarda silencio, donde antes tronaron cañones y rugieron aviones. El 8 de septiembre de 1925, España sorprendió al mundo con la primera operación anfibia moderna, cambiando para siempre la forma de hacer la guerra. Recordar a Alhucemas 100 años más tarde no es solo rendir homenaje a una hazaña militar, sino también comprender cómo la historia de España se entrelaza con la historia del mundo. El desembarco sigue siendo una de las mayores gestas del ejército español, y un siglo más tarde merece permanecer viva en la memoria.